¿Qué onda, Linuxeros? Locos, mira, hoy estoy en el Linux móvil, aunque está todo desarmado. Mira, ya no tiene ni los bancos. Eso de ahí, eso es un trapo nomás porque estuve limpiando. Pero después no hay nada ahí atrás. Pero bueno, locos, no es de eso de lo que vengo a hablar en este video. En este video vengo a hablar sobre los respins. ¿Qué es un respin? ¿Qué es una distro? Esto lo aclaro porque hay mucha gente, incluso creadores de respin, que no tienen bien el concepto de respin o de distro. Así que, loco, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una distro? Bueno, distro en realidad es la abreviación de distribución. Entonces, ¿qué es una distribución? Bueno, cuando nosotros hablamos de distribución, generalmente estamos hablando de distribuciones de GNU Linux, ¿no? Que GNU Linux es el sistema operativo. Y estas distribuciones son un conjunto de software con kernel Linux y, bueno, software de GNU. Generalmente ya viene con las librerías glibc que son de GNU. Aunque no todas las distribuciones son GNU Linux. Hay distribuciones de GNU solo sin Linux, como por ejemplo Debian, pero no hablo del Debian que vos conocés. Porque Debian no es Linux. O sea, tenemos Debian con Linux, tenemos Debian con Horde, que eso sería GNU al 100%, y Debian con KBSD, que es el kernel de BSD. Así que Debian no es Linux, pero obviamente la versión más popular y la más usada y la mejor es Debian con GNU Linux. Ahí está. Entonces, bueno, locos, eso es una distribución, ¿no? De GNU Linux o solo Linux, que puede ser Alpine Linux, que bueno, es Linux con otras cosas, pero sin GNU. O solo GNU como Debian Hard. Ok, eso es una distribución. La distribución obviamente tiene que ser distribuible. O sea, se tiene que poder distribuir y puede correr en modo live o instalarse. ¿Cómo se distribuye? Bueno, se distribuye generalmente en, bueno, formato virtual o digital, como le quiera decir, aunque siempre es digital. Y con esto me refiero a un archivo .iso o .img, que eso vos después lo grabás en un pendrive y, bueno, o lo grabás en un DVD o CD y después, bueno, lo booteás en modo live o lo instalás. Ok, esa puede ser una manera. La otra manera puede ser distribuirlo a través de un CD o DVD. O antiguamente también en disquetes, que hoy en día ya no se usan más y mucho menos para distribuciones de GNU Linux. Ok, eso es una distro. Muy bien, ya lo entendimos, creo que ya todo el mundo lo tenía claro, pero vale la pena recalcar esto, ¿ok? Entonces, loco, ¿qué es un respin? Bueno, un respin, por ejemplo, bueno, acá tengo que hablar primero de lo que es un spin, porque un respin es un respin, es como un refrito, vamos a decir. Pero bueno, como spin voy a poner como ejemplo a Fedora. Fedora, el Fedora común y corriente es Fedora con GNOME. Después tenemos los spins oficiales de Fedora, que es Fedora, pero con algunos cambios, ¿tá? Pero básicamente sigue siendo Fedora. Esos spins oficiales básicamente cambian el escritorio. O sea, vos tenés el spin de Fedora con XFCE, con KDE Plasma, con LXD, en fin, Mate, otros tantos escritorios que hay por ahí. Lo mismo pasa con Ubuntu. Cuando nosotros decimos Ubuntu, Ubuntu viene con GNOME. Ese es Ubuntu y el verdadero Ubuntu. Después tenemos los spins de Ubuntu que acá en este caso tienen otro nombre, ¿no? Como Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio, Ubuntu Cinnamon y así va. Incluso no todos esos son oficiales de Canonical, pero todos tienen que seguir una regla para seguir siendo Ubuntus, ¿tá? ¿Y qué tienen en común todos estos spins? Y esto pasa con varias distros además, como por ejemplo también con Manjaro. Bueno, estos spins básicamente es la distro base, cambian el escritorio, a veces le dan un poquito de personalización extra, pero básicamente sigue con el mismo kernel que ofrece la distro, con los mismos repositorios y sigue determinadas reglas. Ahora, muy bien, ya entendimos lo que es un spin y los respines. Bueno, esto es como un refrito. Acá puede venir cualquiera y hacer su versión modificada de cualquier distro o también agarrar un spin, ¿no? Y bueno, y con esto simplemente pueden de repente cambiarle el wallpaper, cambiarle los iconos, instalarle algunos programas extras, quitarle otros y por ahí va. Pero básicamente sigue siendo la misma distro. Por ejemplo, a ver, voy a hablar de la distribución que ya la conocen acá en el canal, que es Milagros. Milagros, bueno, José, que es el creador, en su canal tiene un video explicando que
Bueno, básicamente su distribución no es una distribución y es un respin, ¿tá? Pero él aclara y hace hincapié en esto de que no es una distribución, que es un respin. Ok, ¿es un respin? Sí. ¿Es una distribución? Sí también. Él dice que no, pero sí es una distribución. ¿Por qué? Porque es distribuible. Entonces, básicamente, Milagros es una distribución respin de MX. ¿Y por qué es un respin y no una distribución independiente o una distro, como muchos dicen por ahí, aunque sí es una distro? Bueno, básicamente porque se queda dependiendo completamente de MX. O sea, pasa algo y José de Milagros no tiene cómo accesar al sistema para arreglar o modificar algo en el repositorio para arreglar o corregir algún paquete o algo así. O sea, no tiene acceso a eso, porque básicamente es MX modificado, pero sigue siendo MX. O sea, depende del repositorio de MX, usa el kernel que usa MX, usa todo igual. Apenas cambió lo que es el wallpaper, algunos iconos, instaló otros programas y por ahí va, nada más. Pero en el fondo sigue siendo MX. Y él en ese video, por ejemplo, dice que MX sí es una distro. Entonces yo voy a pensar por qué no es entonces MX un respin de Debian, ¿no? Porque está basado en Debian. Bueno, no es un respin porque ellos tienen repositorio propio y por más de que sí dependa de Debian en cierta parte, ellos tienen completo control de esa distribución, o sea, de MX. Ellos hacen sus programas, hacen de todo. Entonces, si no es un respin, ¿qué es de Debian? Es ahí donde entra la palabra fork. MX es un fork de Debian, así como Ubuntu es un fork de Debian y Linux Mint, versión Ubuntu, es un fork de Ubuntu. Ellos implementan sus cosas, tienen sus repositorios. Y esto va también porque hay mucha gente que me sigue diciendo también que Locos es un respin de Antix. Y no, porque a ver, Locos tiene kernel propio, tiene repositorio propio, gestor de paquetes propio, tiene compilación propia del init, cosa que es la distribución con System 5 basada en Debian 11 más actualizada de todas, porque no hay otra que tenga la misma versión, y versión más nueva no hay, porque estamos en lo último. Y bueno, básicamente no depende de Antix para nada, ni usa su repositorio, y yo tengo completo control de Locos. Es más, si a mí se me ocurriese, no sé, romperte toda la máquina con una actualización, lo puedo hacer, porque tengo completo control. ¿Completo control de qué? Bueno, del repositorio, básicamente, que es por ahí donde puedo mandar actualizaciones o cualquier cosa. Obviamente eso no lo puedo hacer. Obviamente los de Debian o cualquier distribución también podrían hacer lo mismo, pero obviamente no lo van a hacer, ¿no? Porque la idea es siempre mejorar y no romper cosas. Eso sería perder tiempo, ¿no? Porque realmente una distribución lleva mucho tiempo de desarrollo, ¿no? Por más que hagas una ISO así nomás, lleva mucho tiempo, muchas horas. Creo que básicamente es eso. Creo que se entendió el concepto de qué es un fork, qué es un respin. Y un fork y un respin, los dos son distribuciones. ¿Por qué? Porque son distribuibles e instalables. Otra cosa es que generalmente los respines no permiten la creación de usuario. Esto no es una regla a seguir, pero generalmente es porque el creador del respin no supo cómo hacer para crear un usuario y todavía mantener la configuración. Pero en cualquier respin en realidad, si el creador se pone un poquito las pilas, lo puede hacer. Linuxeros, ahora estaba editando el video y me di cuenta que me faltó una cosita mencionar. O sea, ¿qué es Debian? ¿Qué es Slackware? ¿Qué es Void Linux? ¿Qué es Arch? Y todo eso por ahí. Porque eso claramente no es un fork, no es un respin. Entonces, ¿qué es? ¿Es un Linux from scratch? Seguramente ya escuchaste esa palabra. Y no son Linux from scratch. Esas distribuciones son distribuciones independientes, ¿tá? Quiere decir que no se basan en nada. Y Linux from scratch, entonces, ¿qué es? Bueno, Linux from scratch en realidad es un libro el cual te guía paso a paso para crear una distribución desde cero, ¿tá? Y Debian existe desde mucho antes de la existencia de este libro. Este libro, Linux from Scratch, es como que fuera la receta de una torta, pero obviamente mucho más complicado, donde tenés que compilar todo y haces un sistema desde cero, donde primero tenés que crear un sistema temporal con algunas cositas y herramientas de compilación para después empezar a armar el sistema de verdad. Entonces, bueno, es eso. Y como cualquier receta de torta, obviamente si vos lo haces así al pie de la letra, vas a
conseguir una buena torta o en este caso una buena distro funcional, ¿tá? Aunque esto es para armar apenas una base sin escritorio y sin nada, porque después ahí sigue otro libro que es BLFS, que es Beyond Linux from Scratch, que ahí, bueno, es lo que viene después de hacer la base, básicamente. Y bueno, como cualquier torta, vos podés obviamente cambiar los ingredientes, cambiar las medidas de los ingredientes, o poner más ingredientes, o quitar, o modificar todo. Acá es lo mismo, o sea, si sabes lo que estás haciendo, podés alterar la receta. Así que bueno, locos, hasta acá el videito de hoy, espero que les haya gustado, creo que quedó claro todo esto de qué es un respin, qué es un fork, qué es una distro independiente y qué es Linux from Scratch. Si te gustó, dejame un like y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!